Imágenes publicadas por primera vez desde el interior del continente antártico. Durante mucho tiempo se ha hablado en los círculos de conspiración de que el almirante Byrd, el famoso explorador que visitó regiones remotas de la Antártida en nombre de la exploración científica, en realidad encontró mucho más que nunca en los climas salvajes del continente helado. Gracias a una fuente que desea permanecer en el anonimato, hemos tenido la oportunidad de ver una gran colección de imágenes de alto secreto nunca antes vistas de las muchas misiones de Byrd. Parecen representar evidencia tangible de toda una civilización olvidada, su arquitectura, artefactos, tecnologías y más, que una vez llamó hogar a la Antártida. Algunas personas en línea afirman que esto es evidencia de Quateria. La historia de Richard Byrd y la Antártida, la historia que no muchos conocen como Puedo mentir lo que vi. Era un territorio real más grande que América y Francia, tierras verdes, aguas termales. Fue allí más allá de la Tierra del Hielo, de las memorias del almirante Byrd. Así que aquí está el 50º año después de 1900, sentado ahí solo, ese general, y escribiendo sus memorias, en completo secreto, porque no podrá revelar lo que descubrió y lo que vio, porque se ve obligado a esconderse la verdad, y no hay forma de que sus memorias vean la luz hasta después de la muerte. La verdad completa del engaño del siglo XX debe ser revelada. El siglo XX no fue como el resto de los siglos. En él se tergiversaron los hechos y se cambió completamente la creación de Dios en la tierra y el cielo hasta que los días pasaron año tras año hasta que se produjeron muchas contiendas, guerras y engaños. Las transmisiones, les contamos la historia del mayor engaño en la lengua de un joven estadounidense antes de pasar los 40, fue enviado a los países desconocidos de la tierra, y se le informó de los mayores secretos, por lo que se dio a conocer como almirante, y su historia se volvió prohibida y no contada, pero él fue el único testigo que escribió lo que no se dijo. Los viajes del almirante Byrd a la Antártida fueron el mejor testimonio de la verdad oculta. En 1928, Byrd inició su primer viaje a la Antártida, que incluyó 2 barcos y 3 aviones. El barco en el que Byrd llevaba la bandera de la ciudad de Nueva York y los 3 aviones. El viaje llegó a grandes tierras heladas y aterrizó en un lugar al que llamó América en miniatura, y el primer descubrimiento se hizo en trineos tirados por perros, con cuidado de no adentrarse en estas tierras desconocidas, y luego se realizaron viajes fotográficos y estudios geológicos durante todo ese verano, y se mantuvieron comunicaciones de radio continuas con el mundo exterior. Según el informe del almirante Byrd, se mencionó que el Polo Sur está rodeado por un muro muy alto. Este descubrimiento vino en el libro del investigador Roger Eugene en su libro The Mount Beyond the Ice, y también en su libro High Flying, en el que literalmente se refirió al viaje del almirante hacia el sur y la pared de hielo circundante. Entre 1931 y 1935, se recibieron informes secretos del presidente Franklin Roosevelt, Henry Eichel, Ford D. Rockefeller Jr. y Vincent Astor eran miembros de la élite de la familia con la mano invisible en el mundo de hoy. No pudimos averiguar el contenido de estos informes secretos, pero la mayor parte de lo que se decía en ellos era que Byrd pedía apoyo a la élite mundial. Sus próximos viajes a la Tierra del Hielo en la segunda expedición de Richard en 1934. Byrd pasó solo 5 meses de invierno operando una estación meteorológica que iniciaba transmisiones de radio para alertar a los hombres en el campamento base, desde donde se lanzaron los primeros 2 vuelos pero fallaron debido a la extrema oscuridad, la nieve y los problemas mecánicos del duro mundo antártico. Después de 1935, te dio una sorpresa, ya que Estados Unidos, de acuerdo con los países aliados, encabezados por Gran Bretaña y Rusia en ese momento, elaboró un mapa falso de la Tierra del Hielo antártico. Se llamó el mapa antártico, donde la Antártida mostraba un pequeño lugar de congregación en el que viven los pingüinos. Un libro titulado Operation High Jump and Diary of a Young Sailor de Richard G. Miller afirmaba que el salto de altura no es lo que piensas, lo que nos indica, sin duda, que la Antártida no es un parche de hielo en el fondo de esa burbuja. En cuanto a la mayor sorpresa, fue en la década de los 50 del siglo pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos emitió leyes que impedían a cualquier persona acercarse a ese continente excepto con el permiso de los gobiernos que firmaron el Tratado Antártico ITS en 1959, un año después del establecimiento de la conocida Agencia Espacial, y se acordaron 2 principios entre 12 países encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética y se expandió a 54 países en 1991. Richard Byrd navegó una vez más, y finalmente, a la Tierra del Hielo circundante, en un viaje denominado Operación de FF, y esta vez estuvo acompañado por la flota y los portaaviones. Y muchas preguntas surgieron en ese momento sobre la razón principal para enviar a todas esas multitudes militares a un lugar oscuro y aislado, como afirman los gobiernos hoy. Por lo tanto, la Antártida sigue siendo el secreto oculto que solo conocen unos pocos de la élite mundial.
La narrativa que hemos recibido no es la verdad y no deberíamos aceptar ninguna narrativa, por muy oficial o certificada que sea, al menos que tenga sentido. Y no lo olvides, una vez abierto los ojos, no lo volverás a cerrar.